poder estar una vez más reunidos el día de hoy en la presencia de Dios. Si pudiéramos abrir la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo número 1, Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 10, en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios el día de hoy que nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Agradecemos, Señor amado, que podemos estar delante de ti, Señor, y te rogamos, Señor amado, que tú puedas hablarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda tratar con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo número 27. 10:27, es Jesús el que está hablando y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Es Jesús el que está hablando, son palabras de Jesucristo, y Él mismo afirma que Él es el pastor, el buen pastor, y dice la palabra de Dios que las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y dice la palabra de Dios que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En una ocasión, unas personas llegaron a una pradera donde había un buen número de ovejas y comenzaron a llamar a las ovejas de diferentes formas. Algunos les silbaban para ver si las ovejas venían, pero obviamente las ovejas no les hacían caso. Otros más les gritaban, otros más hacían algún tipo de ruido, y las ovejas seguían cada una por su lado, cada una pastando, comiendo pasto. Y de repente llegó el pastor delante de las ovejas y comenzó a gritarles por su nombre, a gritarles de una forma especial y a hacer un sonido con la garganta particular, e inmediatamente todas las ovejas comenzaron a correr y a congregarse en dirección al pastor, porque conocían su voz, y el pastor igualmente conocía a cada una de las ovejas, y de hecho llamaba a cada una de las ovejas por su nombre. Así es nuestra relación con Dios. Es decir, la palabra de Dios nos habla de un Dios que es cercano, un Dios que nos conoce, un Dios que conoce nuestras luchas, nuestros problemas, las dificultades que estamos viviendo, y es un Dios que está muy cercano a nuestras vidas.
Hay gente que tiene el concepto de un Dios distante, un Dios lejano, un Dios que no está interesado en lo que estamos viviendo, un Dios que está indiferente a nuestras luchas, problemas, dificultades, pero no es así. Dios está más al pendiente de nuestras vidas de lo que pudiéramos pensar. Y aquí dice la Escritura en Juan capítulo 10, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Conocen la voz del pastor, conocen la voz de aquel que les guía, que les alimenta, que les fortalece. Y no solo eso, sino que dice en el verso 3, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es decir, cada oveja tiene un nombre particular y el pastor las conoce. Un servidor tiene varios perros de la misma raza y de pronto llegan los perros, son 5 perros muy parecidos todos, pero obviamente nosotros los ubicamos bien porque pues tienen características particulares, ya sea en el hocico, el color del pelaje, la forma, el tamaño, la cantidad de pelaje, etc. Y han llegado visitas a la casa y dicen, ¿cómo los reconoces? Yo los veo a todos iguales. ¿A poco sabes cuál es cada uno? Y yo digo, claro, son muy diferentes el uno del otro. Y a cada uno conozco por su nombre. Es decir, una persona que está cerca de las ovejas no solamente las conoce por su nombre, sino que las identifica, las reconoce y sabe cómo es cada una de las ovejas. Así es Dios para con nuestras vidas. Dios nos conoce y conoce nuestro nombre. Y así como dice la Escritura que Samuel no conocía el nombre de Dios, pero Dios llamó a Samuel por su nombre. Así como dice la Escritura que Moisés no sabía el nombre de Dios y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Pero Dios le llamó Moisés, Moisés. Le llamó por su nombre. Y así como Zaqueo, que no conocía a Jesús y se subió al sicómoro para poder ver a Jesús y conocerlo, pero Jesús caminó debajo del sicómoro y se detuvo y le dijo, Zaqueo, desciende de ese árbol porque hoy quiero entrar a tu casa. Nos habla de un Dios que nos conoce, que conoce nuestro nombre, que conoce lo que estamos viviendo y que así como dice la Escritura, las ovejas conocen la voz del pastor, pero igualmente el pastor llama a las ovejas cada una por su nombre. Y en el verso 28 Jesús dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este pasaje ha sido utilizado muchas veces para hablar acerca de que alguien que está caminando con Dios, o que alguien que asiste a algún grupo, o alguien que ha pasado quizá al frente a un llamado, o alguien que quizá ya está integrado en una iglesia o en alguna organización, tiene garantizada la vida eterna. Dice, no, es que yo ya voy a tal lugar y bueno, por ende, ya tengo comprada la vida eterna. Y de hecho algunos emplean este pasaje para decir que una persona, una vez que ha decidido caminar con Dios, pues ya no hay ningún riesgo para su vida. Pero la palabra de Dios no nos dice eso, sino por el contrario nos habla de la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios, de caminar detrás de Él, de no desviarnos, de no apartarnos, porque de lo contrario podemos perdernos. Y la pregunta el día de hoy es, ¿somos ovejas de Jesús? Porque aquí dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nos habla de la protección de Dios, del cuidado de Dios, de cómo Dios defiende a sus ovejas. Pero obviamente para que podamos decir, sí, esta palabra se aplica a mi vida, es importante que verifiquemos que estamos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que son las ovejas. Porque dice la Escritura que las ovejas oyen su voz y le siguen. Versículo número 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y la palabra griega que es empleada aquí en siguen es el término griego akolouteo.
que significa caminan detrás de mí. Pero también el término acolouteo significa me imitan, es decir, van caminando detrás de mí, siguiendo mis pisadas, siguiendo mi ejemplo. Y precisamente para eso vino Cristo Jesús a la tierra. No solamente para pagar por nuestros pecados, no solamente para dar su vida por nosotros y pagar nuestra deuda que no podíamos pagar, sino que Él vino a esta tierra a dejarnos un ejemplo de vida. Cuando Él lavó los pies de los discípulos, después de haberlo hecho, les dijo: vosotros me llamáis maestro y bien hacéis. Pues si yo, el maestro, he hecho esto, vosotros también debéis hacer esto. Pues ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Es decir, Jesús ha venido a esta tierra para dejarnos un ejemplo de vida. Y la palabra de Dios dice: las ovejas oyen la voz del maestro y le siguen, van caminando detrás de él, van siguiendo el ejemplo de Jesús. Es decir, Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo. Y Él le dijo a los discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, debemos aprender a caminar siguiendo el modelo de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo vivió Jesús? Un ejemplo de amor, un ejemplo de servicio, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de misericordia, un ejemplo de humildad. Él quiere que aprendamos a caminar detrás de Él siguiendo su ejemplo. Es decir, cristiano no es el que va a un grupo que tiene un nombre afuera. Cristiano no es el que carga la Biblia debajo del brazo y canta alabanzas. Cristiano es aquel que sigue las pisadas de Jesucristo. Sí, se ha arrepentido, ha creído en Cristo Jesús, ha creído en la cruz del Calvario, ha entendido el amor que Dios tuvo por él y derramó su sangre. Pero el cristiano va caminando detrás del ejemplo de Jesús, siguiendo sus pisadas, porque las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Jesús vino a dejarnos un ejemplo. Él se hizo hombre. Dios se hace hombre y viene a la tierra en forma de hombre para, humanamente hablando, dejarnos un ejemplo de vida, un modelo de vida, para que podamos caminar siguiéndole a Él. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el pastor y nosotros debemos ser ovejas de su prado. ¿Cómo son las ovejas? Quiero mencionar varias cualidades, varias características de las ovejas y a través de ellas ir entendiendo lo que Dios está buscando en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, quiero comentar que las ovejas son mamíferos, es decir, son un tipo de animal que requiere de leche para vivir, ¿sí? Son animales mamíferos. La palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo número 2, dice la palabra del Señor, primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Así como los mamíferos que requieren leche para vivir, requieren de la madre y tomar de la leche materna para nutrirse, para obtener de ella los anticuerpos, los nutrientes que requiere el bebé recién nacido, el calostro que tiene tantas propiedades benéficas para un bebé, para un neonato, para un recién nacido. Dice la Escritura: así un cristiano debe desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. A una madre le dicen: mamá, lo mejor que puede recibir tu niño recién nacido es tu leche, porque en la leche hay nutrientes, porque en la leche materna hay anticuerpos, porque el calostro tiene muchas propiedades que los niños recién nacidos, que los neonatos necesitan para poder vivir, para poder resistir las enfermedades, para poder resistir situaciones y el entorno que hay a su alrededor. Bueno, la palabra de Dios dice que nosotros, los cristianos, como niños recién nacidos, debemos
buscar la leche espiritual no adulterada. Hoy vivimos una época en la cual lamentablemente la palabra está siendo adulterada. El evangelio está siendo modificado. No se habla mucho en contra del pecado el día de hoy. No se habla mucho del arrepentimiento. Se habla más de la prosperidad. Se habla más de ser sano. Ven para ser libre. Ven para ser sano. Ven para ser rico. Y hablan mucho de las promesas de Dios. Pero cuando revisamos el evangelio de Cristo, Él llamaba a las personas a un cambio de vida, a una consagración, a una entrega, a una vida de santidad, a un arrepentimiento, a una obediencia. Y no podemos cambiar el evangelio de Cristo. No podemos solamente invitar a la gente para que sea rica, para que sea sana, para que sea libre, para que sea prosperada y hablar de las promesas de Dios sin hablar acerca del cambio que Dios quiere que haya en su corazón. Sin hablar acerca de la transformación que Dios quiere hacer en su propia vida. Porque estamos cambiando el evangelio. Estamos modificando la palabra que Cristo vino a predicar. Jesús predicó un evangelio que llegó a provocar algún tipo de impacto y consternación en la gente que le rodeaba. Y la gente decía: palabra dura es esta, ¿quién podrá soportarla? Y aún Jesús le dijo a los discípulos, porque le dijeron: Señor, se están yendo. Él les dijo: ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, las palabras de Jesús eran palabras que confrontaban, eran palabras que llevaban a la consagración, eran palabras que eran duras, eran palabras que llevaban a una rectitud, a un arrepentimiento, a una fe, a caminar en obediencia. Pero finalmente eran palabras de vida eterna. Qué importante es que el día de hoy, independientemente de la sociedad en la cual vivimos, podamos ser radicales y podamos predicar el evangelio así como Cristo lo predicó. La palabra, la leche espiritual no adulterada, no cambiada, no contaminada, no distorsionada, no ensanchar el camino. Si el camino fue dejado por Dios, no ensancharlo más del camino que Dios dejó, tampoco estrecharlo más. Porque imponer cargas e imponer condiciones que Él mismo no impuso también sería incorrecto. Pero ensanchar el camino y decir: no hay problema que vivas así, no hay problema que camines haciendo esto o lo otro, o que tu vida no sea una vida consagrada, obediente, que le ame. No hay problema, tú eres un hijo de Dios. Es estar ensanchando el camino, porque no vemos eso en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que busquemos la leche espiritual no adulterada para nuestras vidas. ¿Cómo más son las ovejas? Las ovejas son animales herbívoros, rumiantes, que su estómago está dividido en 4 partes. Y cuando ingieren alimento, cuando cortan ahí la hierba, el pasto, ellos van masticando y tragan el alimento, pero van regurgitando, van sacando, van expulsando el alimento y lo vuelven a masticar. Por eso se les llama rumiantes. Porque tragan alimento y lo vuelven a sacar y lo siguen masticando y lo siguen masticando. Es decir, van rumiando el alimento. ¿Y de qué sirve esto para los animales? Obviamente les sirve, ¿por qué? Porque pueden de esta forma extraer todas las propiedades que tienen estos alimentos. Bueno, la palabra de Dios nos pide que igualmente nosotros tengamos esta actitud para con la propia Escritura. Josué capítulo 1, versículo número 8. Josué 1:8. Dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le manda a Josué, le manda que medite en la palabra de Dios. Y si te das cuenta, hay una gran bendición aquí, hay una gran promesa. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A qué se refería Dios para con Josué?
¿Qué significaba prosperar su camino? Que obviamente iba a poder conquistar la tierra de Canaán, que iba a poder echar fuera a los cananeos y tomar la tierra prometida que Dios les había entregado. Es decir, Dios lo iba a respaldar, lo iba a bendecir en sus luchas, en sus batallas, para conquistar la promesa que Dios le había dado. Pero para que él pudiera obtener esta promesa, él tenía que cumplir varias condiciones. Y dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nos habla acerca de la importancia de estudiar la palabra de Dios. No leer, estudiar la palabra de Dios. Es decir, debemos no solamente una lectura superficial, rápida, descuidada, sino poder profundizar en la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Escritura, sino que de día y de noche meditarás en él. Y el término hebreo que emplea aquí el autor de este libro es el término que se puede traducir como rumiarás la palabra. Meditarás en la palabra, es decir, le darás vuelta, meditarás en ella, pensarás en ella, querrás entender las verdades que Dios tiene para con tu vida. Porque podemos leer un pasaje de la Biblia y pasar por encima de él de una forma superficial y no identificar todas las verdades que Dios tiene para con nosotros. Pero cuando lo rumiamos, cuando lo analizamos, cuando lo meditamos, cuando lo aplicamos a nuestra vida, cuando buscamos comprender las verdades que Dios tiene para mí, para tu vida, esto trae una bendición especial. Meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí podemos ver que no es nada más leer la palabra de Dios, es leer y guardar. ¿Qué significa guardar? Que podamos atesorar la palabra, que podamos tenerla en nuestro corazón, que podamos no solamente meditar en ella, sino decirle, Señor, que tu palabra pueda morar en mi vida, guardarla. Pero no solamente guardarla, sino ponerla en práctica, porque dice, para guardarla y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, es meditar, es guardar y es vivir la palabra, es obedecer la palabra. ¿De qué sirve conocer la Escritura si no la pongo en práctica? ¿De qué sirve conocer que dice la Biblia no matarás si mato? ¿De qué sirve conocer que dice no robarás si robo? ¿De qué sirve conocer que dice la palabra de Dios no adulterarás si adultero? Es decir, no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. Y la Biblia es más que leer, es meditar, es guardar y es poner en práctica las verdades que Dios me ha dejado, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué más? Las ovejas también son animales dóciles, animales mansos, animales que no son violentos, animales que no son agresivos. Y Dios nos llama exactamente igual hacia nosotros, que haya mansedumbre en nuestra vida. La palabra de Dios nos habla acerca de la mansedumbre como una de las cualidades y las características del corazón de un cristiano. Y en Mateo, en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, dice la palabra de Dios en el versículo número 5, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra mansedumbre, prautes, en el griego, significa una fortaleza en el carácter. Una fortaleza que nos lleva a no responder mal por mal. Una fortaleza en el carácter que nos lleva a tener dominio propio y a no actuar arrebatadamente, impulsivamente, aún delante de situaciones que nos llevan a sentirnos tentados. Esto es la mansedumbre. La mansedumbre es la capacidad de controlar nuestro carácter, teniendo la posibilidad de dar ojo por ojo y diente por diente, teniendo la posibilidad de actuar con los mismos recursos que la gente utiliza, el tener paciencia, tranquilidad y el decir, Dios,
déjame actuar de una forma adecuada, honrándote, respetándote y no dando ojo por ojo y diente por diente. Esto es la mansedumbre. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Las ovejas son conocidas por su mansedumbre. Son animales que no son agresivos, no son violentos, no son animales que reaccionen con dureza, con violencia, con fuerza, sino por el contrario, son animales que a veces no responden, no reaccionan con agresividad. Un hermano comentaba que apenas viajó a la sierra de Oaxaca y tuvo la oportunidad de ver cómo sacrificaban una oveja. Y dice que mientras la sacrificaban, Dios le habló muchas verdades. Él veía cómo subieron aquella ovejita y la pusieron sobre una carretilla y la iban llevando al lugar donde la iban a sacrificar. Y la ovejita iba con unos ojos grandes donde reflejaba quizá el miedo que había en ella, pero no se resistía. Y finalmente fue llevada al lugar donde fue sacrificada. Y la ovejita no gritó, la ovejita no se resistió, no pataleó. Y dice que mientras él veía cómo la sacrificaban, él lloraba recordando lo que el Salvador había padecido por él y por cada uno de nosotros. La mansedumbre es una de las características de las ovejas. Y Dios nos llama a que seamos mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todos tenemos un temperamento, todos tenemos un carácter y a veces somos tentados a reaccionar de una forma. Pidámosle a Dios que pueda haber mansedumbre en nuestras vidas para que podamos ser prudentes en el momento en el cual nos sintamos tentados a reaccionar de una forma inapropiada. Las ovejas son mansas, son dóciles y es algo de lo cual podemos aprender. Siguiente punto, las ovejas son animales de los cuales se extraen grandes beneficios, es decir, de ellas extraen lana, utilizan su piel para hacer calzado, para hacer cinturones, para hacer carteras. Utilizan su carne para alimento, utilizan su leche para tomarla, para hacer queso, para hacer crema, etc. Utilizan aún sus desechos para abonar la tierra. Es decir, las ovejas son animales que proveen de gran beneficio a aquellos que los tienen. ¿Qué podemos aprender de esto? Los cristianos siempre serán de bendición, donde quiera que estén. Los cristianos siempre serán de bendición en cualquier lugar en el cual Dios los ponga. Yo quiero que sepamos o que entiendas algo. Dios te ha dotado de cualidades, de características, de habilidades particulares. Y tú eres muy importante para Dios. Y tienes mucho que darle al Señor. Dios quiere que tú camines con Él, que tú le sirvas a Él y que tu vida pueda ser un instrumento en sus manos. La palabra de Dios nos habla acerca de los talentos, la parábola de los talentos. Dios ha dejado talentos en cada vida. Y dice la Escritura que Dios va a pedir cuentas de cómo utilizamos esos talentos. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo estás utilizando las aptitudes, las habilidades, los dones, las cualidades que Dios te ha dado? Qué importante es que nos hagamos esta pregunta. Porque es cierto, podemos utilizar aquello que tenemos para un negocio, para un trabajo, para poder quizá beneficiar a un patrón. Y no está mal eso. Pero la pregunta, ¿qué estamos haciendo por Dios? ¿Qué estamos haciendo por las almas? ¿Qué estamos haciendo por el reino de los cielos? ¿En qué estamos contribuyendo para que las almas puedan venir a los pies de Cristo? Y es un llamado que Dios nos hace el día de hoy, pues Él ha puesto talentos en cada uno de nosotros. Y las ovejas son animales que producen mucho.
Donde quiera que tú veas una oveja, ya sea por su lana, por su carne, por su leche, aún por sus heces fecales, la oveja produce mucho. Y yo pregunto, ¿qué estamos haciendo por Dios? Que Dios pueda utilizar nuestras vidas para levantar su nombre. Que Dios pueda utilizar nuestros talentos y nuestras habilidades para extender el reino de Dios. Que no vayamos a ser como aquel hombre que enterró el talento y dijo: ¡ay, el Señor es malo, es duro, es un Señor duro que recoge donde no sembró! Mejor entierro mi talento para que cuando venga nadie me lo robe y se lo entregue entero. Y el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿qué hiciste con el talento que te di? Amados, que podamos estar produciendo para Dios. ¿Qué más? Las ovejas son animales frágiles y débiles. A pesar de que a veces la lana pudiera aparentar que son grandes y voluminosos, no lo son. Son animales que son frágiles, son débiles. Y cuando los trasquilan, tú ves la ovejita que no era tan grande como parecía. Así somos los seres humanos. Es decir, independientemente de nuestro físico, de nuestro carácter, de lo exterior, somos personas que necesitamos de Jesús. Necesitamos de Cristo. Y es importante que reconozcamos nuestra debilidad, que somos vasos de barro que necesitamos de la bendición de Dios. Somos frágiles, somos débiles. El apóstol Pablo dice que Dios le había dicho varias veces: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El propio apóstol Pablo veía su humana debilidad, sus luchas quizá, sus cansancios, sus fatigas, sus tentaciones, las pruebas a las cuales era sometido, y tenía que clamar a Dios para poder permanecer en ellas y ser firme en medio de las tribulaciones. Y él clamaba a Dios y le decía: quítame este aguijón. Algunos lo han interpretado como una enfermedad. Otros dicen que es el contexto del pasaje, que eran las tribulaciones, las cárceles, las persecuciones que enfrentaba el apóstol Pablo. Independientemente si es una o es otra, él le decía al Señor: quítame este aguijón, esto que estoy viviendo. Y Jesús le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando reconocemos que somos débiles y que necesitamos de Dios, es que podemos ser fortalecidos por Él. Es que podemos ser sustentados por Él. Las ovejas son débiles y frágiles. El cristiano, independientemente de su condición humana, sabe que necesita de Dios para poder mantenerse y para poder llegar al final. ¿Qué más? Las ovejas son animales que son extremadamente dependientes del pastor. Y cuando hablo de esto no me refiero al pastor humano, porque tenemos un pastor en los cielos que es el príncipe de los pastores, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Y me refiero a eso. Tenemos que aprender a ser dependientes de Jesús, aprender a depender de Él, de su voz, de su palabra, de su fortaleza, de su guianza, de su cuidado. Las ovejas son dependientes del pastor para ir a pastos verdes, para llegar al redil, para llegar al aprisco, para ser defendidas. Las ovejas se pueden perder en el camino, de tal forma que las ovejas necesitan el pastor, y el pastor es Jesús. Tenemos que aprender a depender de Jesucristo cada día en nuestras vidas. En ocasiones el ser humano tiende a depender mucho de sus propias fuerzas, de su conocimiento, de su experiencia, de sus aptitudes, de sus cualidades. No, amados, que podamos aprender a depender de Dios. Independientemente de que sea algo en el trabajo, en la escuela, en la casa, con los hijos, en el matrimonio, aprender a buscar a Jesús. Ayúdame, Señor, guíame, dame la sabiduría, déjame actuar de forma correcta, déjame actuar de forma prudente. Debemos aprender a depender cada día de Jesús. Las ovejas son animales que dependen del pastor, y así el cristiano es dependiente de Jesús. Las ovejas reconocen la voz de su pastor.
Ya lo habíamos comentado antes. Así el cristiano tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios al cristiano? ¿Sabes cómo habla? En primer lugar, habla a través de la Biblia. La palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cuando abrimos la Biblia. Pero si yo voy a la Biblia cansado, sin ganas de escuchar la voz de Dios, indiferente, apático, ay, voy a leer la Biblia, bueno, a ver, y llevo unos versículos y ya me quedo dormido. ¿Acaso Dios me va a hablar? Claro que no. Tengo que ir con esta actitud: Señor, habla, que tu siervo oye. Yo quiero que me hables, yo quiero que me instruyas, yo quiero que me enseñes qué tienes para mi vida, yo quiero aunque me reprendas si lo necesito, que me corrijas, que me muestres qué quieres de mi vida. Es decir, es importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pero Dios no solamente habla a través de la palabra, habla a través de pensamientos que pueden llegar a nuestro corazón. Habla a través de pensamientos que llegan a tu mente. Y es cierto, no todos son de parte de Dios. A veces pueden ser ataques del enemigo, a veces pueden ser tentaciones, pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. A veces Dios puede decir caminar y te puede decir: mira, esa persona tiene necesidad, ayúdala. Ayer fui con mi familia a cierto lugar, compartir la palabra en la noche, un velorio, y después de eso pasamos a comer ahí cerca del lugar donde estacionamos el carro. Había una señora anciana que estaba allí vendiendo unos dulces. Y cuando yo la vi estando en el carro, me quedé haciendo una llamada telefónica mientras la familia esperaba la comida. La vi y empecé a mirarla. Vi que era una mujer grande de edad, una mujer que estaba cubierta con una cobija y estaba ahí con un puesto en la banqueta. Y yo dije: pudiera ser mi mamá. Y dije: pobrecita esa señora, a esta hora, cerca de las 10 de la noche, 11 de la noche, ahí estaba en la banqueta, en el frío, una mujer ya de cerca de 70, 75 años de edad. Y yo entendí que Dios me decía: cómprale algo. Ella lo necesita. Y la verdad es que los productos que ella vendía pues no eran indispensables, pero lo hice más que nada porque entendí que Dios me estaba pidiendo que lo hiciera. Qué importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Qué importante es que aprendamos a oír la voz de Dios. Él nos habla de muchas maneras, de muchas formas, aún a veces de algún acontecimiento, de alguna situación que miramos, de algún accidente, y Dios te habla a través de ello y te dice: cuidado, abre tus ojos, tienes vida, aprovéchala. Hay tantas formas a través de las cuales Dios nos habla. Una predicación, un hermano, una hermana, un consejo, a través de tu padre, a través de tu madre, a través de alguien que te rodea y que tiene una palabra para ti. Dios habla de muchas maneras. Y qué importante es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Las ovejas oyen la voz del maestro y le siguen, le obedecen. Ese es el siguiente punto. Las ovejas obedecen al pastor. Obedecen al pastor. El pastor las llama y van caminando. Qué diferente es la oveja de la cabra. La cabrita la llamas y no te hace caso y brinca y corre, y luego la quieres llamar y brinca y te da un tope y es agresiva y se enoja y se come cualquier cosa, y aún anda ahí comiéndose en los calcetines y comiéndose la madera y luego hasta muerde ahí el metal. Y las ovejas son así, las cabras son así. Pero las ovejas no son así. Las ovejas son dóciles y las ovejas obedecen a la voz del pastor. Y el cristiano debe ser así. El cristiano debe ser obediente a la voz de Dios. Por eso el juicio de las naciones dice Jesús que en aquel día habrán dos multitudes, la de su derecha y la de su izquierda. Y a la derecha estarán, ¿quiénes? Las ovejas. Y a la izquierda, ¿quiénes estarán? Las cabras, los cabritos.
Y a la derecha les dirá, porque me viste desnudo y me cubriste, y me viste hambriento y le diste de comer, y me viste en la cárcel y fuiste a mí, y me viste enfermo y viniste a mí, y me viste desamparado. Venid, benditos de mi Padre. Las ovejas que oyeron la voz de Dios y lo obedecieron. Pero las cabritas son: apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? Porque viste al desnudo y no lo cubriste, viste al hambriento y no le diste de comer, viste al sediento y no le diste de beber, viste al forastero y no lo recogiste. Apartaos de mí, no os conozco. Son palabras de Jesús. Es importante que lo entendamos. Los cristianos somos llamados a ser ovejas, y las ovejas obedecen a la voz del pastor, a la voz de Jesús. Tenemos que ser obedientes. Nuestro Dios es santo. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Dice la palabra de Dios. El cristiano es llamado a ser obediente. Es cierto, no es nuestra obediencia la que nos va a hacer conquistar la salvación. La salvación la conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, podemos ser perdonados y salvos. No son nuestras obras las que nos salvan, pero una persona que ha entendido el amor de Jesús en la cruz, por naturaleza como oveja, va a obedecer la voz del pastor y va a llevar una vida de obediencia, de rectitud, siguiendo la voz y los mandamientos del pastor. ¿Qué más? Las ovejas son animales que buscan el cariño, animales que les gusta el contacto físico, animales que les gusta que los apapachen. Sí, a lo mejor si un desconocido llega, corren, pero si el pastor de la oveja los llama, las ovejas se acercan y les gusta que el pastor las acaricie, las apapache. ¿Sabes algo? El cristiano es así para con Dios. Necesita del amor de Dios, necesita del cariño de Dios, necesita del cuidado de Dios. La oveja necesita que Dios venga y pueda abrazarle, consolarle, fortalecerle. Y Dios está más que dispuesto a hacerlo en nuestras vidas. ¿Qué más? Las ovejas son animales gregarios, es decir, viven en grupos. No son animales solitarios como el tigre que anda solo, caminando de un lado para otro, que anda ahí deambulando y solamente busca a la tigra o al tigre hembra para procrear, y después otra vez se va, y es un animal solitario que va deambulando de un lado para otro. El cristiano no es así. La oveja no es así. La oveja es gregaria, es decir, vive en grupo. Igualmente el cristiano busca la comunión con los cristianos, busca la iglesia, se goza en la unidad, se goza en la alabanza, se goza en la comunión con los hermanos. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo el salmista, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, el cristiano se goza en la comunión, se goza en la unidad, se goza en ser parte del cuerpo de Cristo. Y es importante que esto mismo haya en nosotros. Somos ovejas de Jesús, buscamos la comunión los unos con los otros. ¿Qué más? Las ovejas establecen relaciones estrechas con los familiares, con los hijos. Es decir, cuando una oveja tiene a su pequeño hijo, el hijo busca a la madre y caminan juntos, se buscan. Hay relaciones familiares estrechas entre las ovejas. Es interesante, pero se reconocen por el olfato, por la figura, yo no sé, pero se reconocen. Bueno, el cristiano también busca relaciones estrechas con la familia. El cristiano se preocupa por su familia, se preocupa por sus padres, se preocupa por el matrimonio,
Se preocupa por sus hijos, se preocupa por los seres cercanos, por aquellos que son de su sangre. Un cristiano verdadero jamás será apático por la salvación de la esposa, del esposo, del padre, del hijo, de la madre, del abuelo, del primo. Un cristiano verdadero siempre estará preocupado por ser un instrumento de Dios para que aquellos que son parte de su familia puedan ser alcanzados. Así como Noé, que a través de lo que él hizo, salvó a su casa, su esposa, sus hijos. Así como Rahab, la ramera, que a través de la decisión que ella tomó, trajo la bendición y la salvación a su casa. Así como Cornelio, que mandó llamar al apóstol Pedro para que pudiera venir y juntó a su familia para que su familia fuera salva. Así como el carcelero de Filipos, que llevó la bendición a su casa. ¿Entendemos? Dios quiere traer bendición a nuestra familia. Pero un cristiano siempre estará preocupado por su casa, por su familia, por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos. ¿Qué más? Las ovejas son también animales con una vista limitada. Es decir, son animales que tienen cierto grado de miopía. No ven de lejos, no tienen claridad para ver de lejos, y eso los lleva a ser más dependientes de la voz del pastor. Y así acontece con nosotros. Sin la ayuda de Dios seríamos como miopes, y por eso requerimos de la palabra de Dios, requerimos de la dirección de Dios, requerimos de la influencia del Espíritu Santo, requerimos de que Dios nos hable, nos ayude y nos guíe, porque sin la ayuda de Dios somos como miopes, que no sabemos para dónde ir, que no sabemos cómo actuar, que no sabemos cómo reaccionar o responder. Pero cuando Dios viene, nos da claridad, dirección, luz y sabiduría para hacer las cosas. Qué importante es buscar esa dirección de parte de Dios. ¿Qué más? Las ovejas también son animales que no tienen mucho sentido de orientación. Hay animales que es increíble el sentido de orientación. Por ejemplo, las palomas. Tú las puedes lanzar al cielo y las palomas rápidamente vuelan, giran y ubican norte, sur, este, oeste, y vuelan hacia una dirección y llegan a un punto específico. Y por eso eran utilizadas como animales mensajeros, porque las sacaban de un lado y luego, lejos de allí, les ponían un mensaje, las lanzaban y ellas sabían a dónde tenían que ir. Tienen un perfecto sentido de ubicación. O ciertos animales que de pronto los dueños ya no los quieren y los van a arrojar allá, quizá a 3 cuadras de la casa, o a 10 cuadras, o 1 kilómetro, y a las 2 horas ya llegó a la casa otra vez. Ahí está. Tienen sentido de ubicación. Ahí el olfato, la orientación, la memoria. Las ovejas no son así. Las ovejas se pueden perder. Las ovejas tienen una orientación muy mala, y por eso es importante que podamos seguir la voz del pastor para no descarriarnos, para no apartarnos, para no alejarnos y para no perdernos. Qué importante es escuchar la voz del pastor y ser dirigidos por él. Las ovejas son animales muy nerviosos que pueden ser paralizados por el miedo. Es decir, el miedo puede llevarlos a paralizarse, y así acontece al cristiano cuando está lejos de Jesús, cuando está lejos de Dios. Necesitamos del buen pastor que puede estar en nuestras vidas dándonos seguridad, el cual nos defiende, nos cuida y nos fortalece. De hecho, como dice el Salmo 23, si Jesús es nuestro pastor, obviamente dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jesús es nuestro pastor, Él lleva la vara y el cayado, con el cual nos infunde aliento. Y la vara es un instrumento que lleva el pastor, el cual le da aliento a la oveja. ¿En qué sentido le da aliento? Que esa vara es un instrumento para defenderla, protegerla. Cuando viene el oso, cuando viene el león, cuando viene el depredador, el pastor trae la vara para proteger a la oveja. Y así es nuestro Dios. Él nos defiende, Él nos protege.
Pero también la vara y el cayado sirven como instrumentos para levantar a la oveja cuando está derribada y está caída, y para darle también un varazo y decirle: órale, adelante a caminar. Y así también Dios nos infunde aliento. De pronto tiene que darnos un buen varazo para decirte: abre los ojos, cuidadito, te me estás desviando, te estás yendo por otro camino incorrecto. Y de pronto llega la corrección de Dios. ¿Y sabes algo? Cuando venga la corrección de Dios a nuestras vidas, valorémosla y agradezcamos la corrección de Dios, porque dice la Biblia que al Hijo que Dios ama, corrige y castiga. Y a veces puede venir la corrección de Dios. Cuando de pronto nuestra vida comienza a desviarse, a perder la brújula, puede llegar el llamado de Dios y puede dar de pronto un balazo y decir: cuidado, el camino es para allá, sigue adelante. Y agradezcamos, porque aún en la corrección podemos ver el amor de Dios por nuestras vidas, para que no nos perdamos y para que no nos desviemos del camino. El Señor protege a las ovejas y las defiende en medio del miedo, del temor y del ataque del enemigo. Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero si caminamos con Jesús, si hacemos sus mandamientos, si guardamos su palabra, si seguimos la voz del pastor, Él nos va a defender. Pero si yo soy una oveja rebelde y de pronto el pastor se va para allá y me llama, pero yo me voy para otro sentido y me alejo de Él, y me aparto de Él y me voy a un terreno peligroso y oscuro, obviamente esa oveja puede ser víctima del depredador y puede ser destruida y matada. Si queremos que Él nos defienda, que nos proteja, la oveja oye la voz del pastor y le sigue. Y entonces sí está la promesa: Él nos defiende y nadie nos arrebatará de su mano. Esta promesa es para aquellas ovejas que le siguen, que le obedecen, que oyen su voz, que le conocen, que dependen de Él. Y todos los puntos que hemos estado estudiando, cuando una oveja vive de esta forma, obviamente va a contar con la protección y con la defensa del buen pastor, que es Jesucristo. Si las ovejas caen en un hoyo, ahí estará el cayado para sacarnos, para librarnos, para recogernos. Así como la parábola que Jesús menciona de aquella oveja que estaba atorada en medio de a lo mejor una zarza, y llegó el buen pastor y la recogió y la puso sobre sus hombros y la llevó al redil. Esto es lo que hace Jesús con nosotros. Él está al pendiente de nuestras vidas. Y cuando clamamos a Él de corazón, cuando le buscamos con honestidad, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él y le pedimos su ayuda, Él está presto para ayudarnos, para socorrernos, para restaurarnos, para llevarnos al aprisco. Las ovejas son animales delicados que se pueden confundir de pastos, que pueden comer de pronto pastos inapropiados, pastos duros, pastos que les pueden provocar enfermedades estomacales. Y por ahí se dice que las ovejas generalmente pueden tener enfermedades estomacales si no comen pastos correctos. Bueno, Jesús, como el buen pastor, Él nos lleva a buenos pastos. Él nos lleva a aguas de reposo. Él nos lleva a lugares donde podemos encontrar delicados pastos, dice la Biblia. Qué importante es que podamos seguir la voz del buen pastor para poder obtener esos pastos verdes que requerimos. A veces los pastos verdes es una llamada de atención, a veces es un ánimo para tu vida, a veces es un consuelo, a veces es un jalón de orejas. A veces es una palabra de fortaleza, a veces es una instrucción para que puedas ser de bendición a la gente que te rodea. Jesús tiene pastos verdes,
La palabra a su tiempo. Cuán buena es, dice la Biblia, y el buen pastor tendrá la palabra a su tiempo. Él sabe lo que necesitamos. No es la misma palabra la que Cristo le daba a los discípulos que la que le daba a la mujer samaritana. No es la misma palabra la que Jesús le daba a la samaritana que la que le daba a los fariseos. Compáralas, son distintas. A cada quien le hablaba de acuerdo a su necesidad y condición. Así es Jesús para nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos y tiene palabra fresca, palabras, pastos verdes para nuestras propias vidas. Las ovejas son animales que tienen también, por ahí hay un estudio que dice que tienen problemas en los ojos, en la nariz, resequedades, y el pastor en ocasiones tiene que untarles aceite para evitar que se enfermen más y que pueda aumentar algún tipo de mal que pudiera acabar con sus vidas. Y les ponen un aceite que es curativo. Y aquí quiero aplicar esta verdad al Espíritu Santo. El Señor derrama su Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese Espíritu que necesitamos para poder caminar, para poder permanecer, para poder predicar, para poder hacer el bien, para poder instruir a un hijo, para poder llevar una relación matrimonial adecuada, para poder hacer misericordia. Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de su guianza. Para poder ayudar a una persona perdida, para poder orar por un enfermo, para poder orar por una persona que está esclavizada quizá a un vicio. Necesitamos del Espíritu Santo. Y el buen pastor derrama de su aceite precioso en nuestras vidas para que podamos ser guardados y para que podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean. Y quiero terminar diciendo que las ovejas son animales que aún están dispuestos a morir. Están dispuestos a morir con aceptación, sin queja. No huyen, no se vuelven violentos cuando llega la muerte. Tú puedes ver cuando matan a un puerquito, un marrano, se entera toda la cuadra. Apenas lo están buscando y lo están llevando apenas, ahí lo están jaloneando y ya lo van a matar, ya van a matar al cerdito, ¿no? Todos se enteran por el escándalo que hace. Pero cuando muere una oveja, nadie se entera, porque las ovejas van a la muerte, dispuestas a morir. Y así es el cristiano. El cristiano está dispuesto a dar su vida por Jesús. Hay condiciones para ser discípulos de Jesús. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Y tomar la cruz cada día es estar dispuesto a dar nuestra vida por Dios. Estar dispuesto a ser criticado, atacado, escarnecido, tener problemas, oposición y seguir adelante. Y aún estar dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Amado, ¿qué tanto estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él? Si Él dio su vida por nosotros, uno como oveja debe estar dispuesto a dar su vida por Cristo. Es fácil decirlo, pero ¿sabes algo? Para dar la vida por Jesús se requiere de una influencia del Espíritu Santo, el cual nos capacita para ese momento. El día de hoy, mientras tú y yo estamos aquí sentados con libertad, hay hermanos en otras partes del mundo que están dando su vida por causa de Cristo. Hermanos cristianos en China, hermanos cristianos en Pakistán, hermanos cristianos en Sudán, hermanos cristianos en países como Irak, donde ser cristiano, leer la Biblia, congregarse, representa persecución, representa problemas y representa aún la misma muerte. Aquí podemos ser cristianos sin tener oposición, gracias a Dios, porque hay libertad de culto.
Pero si el día de mañana fuéramos llamados a predicar en uno de esos países, o el día de mañana en México se instaurase un gobierno que prohibiese la libertad de culto y persiguiese a los cristianos, ¿qué haríamos? ¿Traicionaríamos a Jesús? ¿O estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Él? Una oveja está dispuesto a morir por Cristo. Y si tú estudias la vida de los 12 apóstoles, todos padecieron persecuciones, cárceles, martirio. Y todos murieron por causa de Cristo, salvo el apóstol Juan, que se dice que él murió de viejo. Pero todos los demás, y muchos más, como Lucas, como Pablo, como Bernabé, y otros más que vinieron después, Esteban, Felipe, murieron por causa de Cristo. ¿Estamos dispuestos? Que Dios nos ayude y que Dios permita que seamos fieles en lo poco. Y si algún día somos llamados a enfrentar eso, que Dios nos dé la gracia para poder ser fieles. Y termino diciendo que nuestro Maestro, el que va delante de nosotros, el que es nuestro ejemplo, como cordero, fue llevado al matadero y enmudeció delante de esos trasquiladores. Lo acusaron, lo señalaron, lo condenaron, lo escupieron, le dieron latigazos, horadaron sus manos, lo juzgaron injustamente, dijeron blasfemia ha dicho, es reo de muerte. ¿Y sabes qué hizo él? Guardó silencio, cayó, no se defendió. Él pudo haber dicho, no es cierto, mentira, no es cierto, no blasfemé, no es cierto, no pequé, no es cierto, yo cumplí la ley de Dios, no me maten. Señor, Padre, ayúdame, envía 12 legiones de ángeles y destrúyelos. No lo hizo. Cayó de amor, porque él sabía que él tenía que ir a la cruz. Él quería ir a la cruz por amor a nosotros. Y como oveja fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Él fue a la muerte voluntariamente para dar su vida por ti y por mí, para que podamos tener una oportunidad de vida eterna. Y si estamos aquí, es gracias a Jesucristo, que dio su vida en la cruz por nosotros. Una oveja está dispuesta a morir y enfrenta la muerte con aceptación, sin queja, no huyendo de ella, ni volviéndose violento ante la muerte. Y esto fue lo que hizo Jesús. ¿Había humanamente hablando quizá algún tipo de consternación al morir? Pues dice la palabra que pidió a los discípulos que orasen por él y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y dice la Escritura que le dijo al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amado, Él fue a la cruz. Él murió por ti y por mí. Él derramó su sangre y lo hizo por amor. Él es el buen pastor. Y Él no pide nada que Él no haya hecho. Él nos dejó un ejemplo, humanamente, con su vida, para que podamos seguir sus pisadas. Volvamos a Juan capítulo número 10 y con eso terminamos. Juan capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo número 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si queremos que esta verdad se aplique a nuestras vidas, tenemos que ser ovejas de Jesús, no cabritos. No gente que dice, no, yo soy oveja de Jesús, pero roba, mata, miente, fornica, pero yo soy oveja de Jesús. No, la oveja de Jesús oye su voz, le sigue, le obedece, es dócil, es humilde.
La oveja de Jesús tiene cualidades y características y camina detrás del pastor. Y el pastor conoce su nombre y dice la palabra que entonces no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Permanezcamos debajo del amparo de Cristo. Caminemos obedeciendo su palabra, escuchando su voz, siguiendo sus pisadas, imitando su ejemplo y entendiendo que el que va delante de nosotros es aquel que como oveja dio su vida en esa cruz para que tú y yo podamos tener el día de hoy vida eterna. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? El Señor conoce cuál es nuestra condición. El Señor conoce cómo está tu vida. El Señor conoce cómo estás caminando. Y Él desea que tú seas una oveja que camine detrás del pastor, oyendo su voz, obedeciéndole. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me obedecen y caminan siguiendo mi ejemplo. Esto es lo que Jesús quiere de tu vida. ¿Cuánta gente el día de hoy dice, soy oveja de Jesús, pero vive como un cabrito, no haciendo misericordia, no buscando hacer el bien, ofendiendo a Dios, traicionando al Señor? Y dicen, nadie me arrebatará de su mano, nadie puede quitarme, pero lamentablemente no están caminando como ovejas de Cristo. Una oveja de Cristo oye su voz y le sigue y le obedece, escucha su voz. Que podamos ser ovejas de Cristo, que podamos caminar con Él, que podamos ir a su palabra, que podamos escuchar sus mandamientos, que podamos ser influenciados por el aceite divino, que podamos meditar en la Escritura, que podamos estar bajo el amparo de Jesús, protegidos por su vara, levantados por su cayado. Y sabes algo, cuando uno camina siendo oveja de Jesús, como dice el Salmo 23, si Dios es nuestro pastor, y yo aplico esta palabra a Jesús, si Jehová es mi pastor, si Jesús es mi pastor, nada me faltará, porque lo tenemos todo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, nos lleva a pastos verdes, junto a aguas de reposo nos pastoreará y nos lleva a la paz, al reposo, al consuelo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, de rectitud, de obediencia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué? Porque Él lleva el cayado, porque Él lleva la vara y nos protege, nos defiende. Aún en el valle de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Nos pone el alimento, aún en medio de la lucha, de la opresión, del ataque. Él nos sustenta, nos fortalece. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí está el aceite precioso en nuestras vidas, para que podamos caminar con Él y perseverar. Y hace que nuestra copa rebose con la presencia del Espíritu Santo. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida. Es decir, si caminamos con Él, ciertamente cada día Él estará contigo, cada día te cuidará, cada día te defenderá, cada día te alimentará, todos los días de tu vida. Y no solamente en esta vida, sino que en la casa de Jehová, en la casa de Jesús, morarás por largos días. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ti, para que donde yo esté, también tú estés. Esto es lo que Dios quiere para con tu vida. Esto es lo que Jesús quiere para contigo. Pero para que esto sea una realidad, tenemos que ser ovejas de Jesús. Señor amado, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor amado, porque tú nos instruyes, nos hablas, Señor.
nos enseñas cómo quieres que caminemos, el corazón que debemos tener, Señor. Y queremos aprender a escuchar tu voz, a creer en ti, a confiar en ti, a obedecerte y a amarte cada día, oh Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.